Quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. Hoy día seguimos con estas reflexiones que hemos puesto por nombre Preguntas difíciles, respuesta bíblica. El día de hoy la pregunta que vamos a trabajar dice así: ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento si no había nacido todavía Jesús? Antes de ir a la respuesta, es necesario que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es una de las preguntas que se hace constantemente todo creyente cuando lee las Escrituras, ya que podemos ver tres afirmaciones que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nos dice que todas estas ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento no eran un ritual suficiente para quitar los pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 20 también nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que nos está diciendo acá, que nadie jamás ha llegado a ser justo por obedecer la ley o hacer lo que manda la ley. Otra de las cosas que también nos habla las Escrituras en el Nuevo Testamento es lo que encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nuevamente aclara el libro de Gálatas que nadie puede declararse ser justo mediante la obediencia a la ley. Entonces vimos que tanto los sacrificios como la ley eran insuficientes para el hombre alcanzar la salvación. Entonces la pregunta es: ¿cómo fueron salvos personas como Abraham o Moisés? Es necesario que podamos ver un poco más profundo sobre esto. Antes de aclarar algún versículo bíblico, es necesario que entendamos esto. Ellos tuvieron una revelación del futuro del Mesías, el Hijo de Dios. Ellos pudieron ver al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, en el futuro. Mientras que nosotros miramos hacia el pasado, hacia el sacrificio de Jesús como ese Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo en la cruz. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, así dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que nos habla este pasaje es que la fe de Abraham fue suficiente para contarlo como justicia para Abraham. La pregunta que nos hacemos ahora: ¿cuál fue esa fe? ¿O en quién tuvo fe Abraham? Abraham tuvo una revelación del sacrificio de Jesús como el Mesías. Incluso Jesús afirmó esto en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De hecho, en el capítulo 22 de Génesis vemos un relato de un gran suceso en la vida de Abraham. Dice la Biblia que Dios llama a Abraham para ser probado y le pide como sacrificio en holocausto a su hijo, al amado. Esto a simple vista era totalmente contrario a lo que Abraham conocía de Dios. Dios nunca pediría el sacrificio de un ser, y menos de un niño o un joven. Pero vemos que Abraham no rehusó a esta petición tan extraña. Luego, cuando se encuentra con su hijo en el holocausto, ya teniendo el altar, el joven llevaba la madera, él tenía el pedernal y el fuego. Cuando estuvo a punto de hacer este sacrificio, inmediatamente podemos ver lo que dice en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó en el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Mire qué maravilloso este relato. Vemos que en el corazón de Abraham tenía suficiente fe incluso de dar a su hijo, el objeto de la promesa de Dios para su vida. No lo rehusó. Pero ¿qué fue lo que motivó a Abraham a obedecer? Era la fe que tenía incluso de la resurrección. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 18 y 19. Y habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham se basaba en la promesa de alguien que iba a traer la resurrección. Abraham nunca había visto una resurrección, pero tenía la fe puesta, la vista clara en aquel Mesías que iba a traer esta respuesta. Otra de las características que vemos especial en este pasaje es que inmediatamente cuando ve a este carnero en el zarzal, inmediatamente él identifica que este era el sustituto que Dios estaba dando por la vida de su hijo. Incluso él dice: este realmente es provisión de Dios. Este es Jehová proveerá. Y coloca el nombre de ese lugar: en el monte de Jehová será provisto. Entonces lo que podemos ver que Abraham fue salvo porque pudo ver la provisión de Dios, que podía sustituir la vida de su hijo e incluso su propia vida. También podemos ver en la vida de Moisés lo siguiente. En Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 24 al 26, dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Para Moisés, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer cualquier tesoro que los egipcios podían ofrecer. Pues, ¿por qué? Porque tenía puesto la mirada en este gran premio. Tenía puesto la mirada en su esperanza, en la recompensa que iba a recibir en el día postrero. Entonces muestra que Moisés pudo ver la prueba, la aflicción, incluso de cambiar esa posición de ser hijo de la hija de Faraón a padecer con el pueblo de Dios por una sola razón: que los ojos de él estaban puestos en el Mesías. En la Biblia, en los 39 libros del Antiguo Testamento, vemos que constantemente vemos esa anunciación sobre el Mesías. De hecho, la primera vez que nosotros vemos mencionado esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces podemos ver que ha anunciado a alguien que iba a vencer a la serpiente, aquel que había hecho caer a Adán en pecado, y esto causó que el hombre quedara separado de Dios. Este era el gran opresor de la humanidad. Es el grave problema, ya que nadie puede solucionar el problema de Satanás, y mucho menos del pecado, y menos acercarse a Dios, a un Dios santo. Es por eso que se promete la solución. La solución es la simiente de la mujer. A este se le llama Mesías. Este es el Cristo del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver que los hombres tenían que afirmarse sobre esta promesa. Tenían que mirar siempre hacia la palabra profética más segura que tenían,
¿Cuál era? La de Dios, que decía que iba a enviar su provisión. Entonces podemos ver que la forma en que en el Antiguo Testamento los hombres se salvaron es que ellos estaban puestos la mirada en Jesús como la provisión de Dios para su salvación. De hecho, el libro de Hebreos nos anuncia y está colocado cada uno de estos hombres sobre su fe, la fe salvadora, lo que pudo ellos salvarlo en el Antiguo Testamento. Siempre cuando nosotros leemos el capítulo 11, creemos que termina en el 40, pero en la realidad no es así. De hecho, el relato sigue. Y podemos ver lo que nos dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, para poder entender. Dice: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, que nos está diciendo primeramente que estos hombres que estuvieron a pesar de todas las pruebas y dificultades que se enfrentaron, pudieron afirmarse en lo que tenían por delante, puesto los ojos en Jesús. Miren lo que dice el versículo 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que ellos miraban y se afirmaban era la venida del Señor Jesús, como el Mesías, el Hijo de Dios. Es por eso que aquí el pasaje en el versículo 1 nos está diciendo que ellos son nuestra gran nube de testigos, en la cual nosotros no tendremos excusa de que en cualquier sea nuestra prueba nosotros podamos desmayar, sino que así como ellos miraron hacia el futuro, Dios les dio revelación del Mesías que ha de venir, a nosotros también nos dio esa revelación, pero ahora miramos hacia el pasado, hacia la cruz, a la cruz y a la resurrección de Jesús como el Cristo. Entonces podemos ver que el único medio para salvación que ha dado a los hombres es que creamos que Jesús es el Cristo. Quiero terminar con el pasaje que dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces nos muestra que el criterio para salvación es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta fue la declaración también de Pedro, estando con los discípulos. Jesús le hace la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que el creer que Jesús es el Cristo es la revelación más grande de las Escrituras. Así se podían salvar los del Antiguo Testamento, y asimismo nos salvamos el día de hoy. Nos salvamos cuando hemos puesto la mirada, los ojos en Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento, aquel que puede solucionar el único y grave problema del hombre de estar separado de Dios. Así que, mis queridos hermanos, los sigo invitando a que sigamos viendo estos estudios de preguntas difíciles, respuesta bíblica. Desde aquí, el pastor Andrés se despide desde Chile. Bendiciones. Hasta luego.